Siguiendo el orden conductor de este seminario que hemos estado hablando sobre las distintas dimensiones o universos paralelos, también como se le puede decir, esas regiones imperceptibles para los sentidos físicos o externos, pero que son una realidad para los sentidos internos. Vamos pues a continuar, ¿no? con esta idea que hemos estado comentando sobre esas dimensiones, ¿no? Sobre la cuarta dimensión, la quinta dimensión, la sexta, la séptima, que son regiones, que son planos o existenciales donde hay vida. Sin embargo, no es perceptible en la mayoría de los casos por todas las personas, sino solamente aquellas personas que tienen cierta sensibilidad o que han realizado cierto trabajo interior, cierto trabajo de evolución espiritual, podemos llamarlo también así, tienen esa capacidad de percibir esas regiones supradimensionales. Si nosotros no lo podemos hacer, bueno, no pasa nada. Vamos entonces a comenzar con ese desarrollo de las posibilidades o facultades que nos permitan convivir, interactuar o percibir estas regiones superiores. Para eso dimos las técnicas que nos enseña Samael Aun Weor del desdoblamiento astral, ¿no? El maestro Samael Aun Weor nos enseña muchas técnicas, muchas. No es que sean las únicas, hay más, otros grandes maestros también han enseñado el desdoblamiento astral, quizás lo han llamado como la proyección astral, pero básicamente es lo mismo y tiene como eje central la atención consciente en el momento en que se produce el desprendimiento del cuerpo o del alma y el cuerpo, ¿no? Básicamente es estar atentos en esos momentos en los que se produce la mayor somnolencia y empezar a percibir, a sentir los fenómenos fisiológicos que se van produciendo en nuestro organismo, como uno de ellos pues es lo que comentaba Tania, ese bullicio o balbuceo mental, ¿no? Ese ruido mental, esa charla interior. Otros fenómenos o que se pueden llegar a sentir es que el cuerpo se empieza a hinchar, se empieza a alargar o a inflar. Ese sonido que yo les he comentado, que es como un sonido como un motor, ¿no? Intenso, o una corriente eléctrica que siente uno en ese momento antes de salir al mundo astral, ¿no? Entonces son muchos fenómenos que uno debe de empezar a percibir. No siempre son los mismos para todos, pero a veces pueden coincidir unos y otros, ¿no? Entonces es darnos cuenta eh, mediante la atención de esos procesos. Conforme vamos nosotros practicando, conforme vamos nosotros adentrándonos más en estos ejercicios prácticos, eso va haciendo que la conciencia se active, vaya desarrollando más su capacidad de percepción. El sentido espacial se va desarrollando más y esto genera que nuestros sueños o nuestras experiencias en el mundo astral las podamos percibir o traer al mundo físico. Es decir, que empezamos a recordar con más claridad, con mayor intensidad, nuestras experiencias astrales, nuestros sueños. ¿Qué son los sueños? Los sueños es lo que vive la conciencia o el alma en el mundo astral, en la región de los sueños. Todo eso que la conciencia va experimentando cuando el cuerpo físico está durmiendo, todos esos imágenes, sonidos, símbolos, colores, todo eso pasa a través de ciertos mecanismos o conductos
que tiene la parte vital, el cuerpo vital, como los éteres, pasan a la parte física. El cuerpo vital funciona como una especie de puente entre el mundo astral y el mundo físico. Entonces esos recuerdos, o eso, mejor dicho, esas experiencias del mundo astral pasan a través del cuerpo vital, a través de los éteres del cuerpo vital, y quedan registrados en forma de recuerdos en nuestro cerebro. Entonces por las mañanas, cuando despertamos, si no nos movemos y nos damos un tiempo para disfrutar esos, no sé, unos 5 minutitos ahí cuando abrimos los ojos, podemos percibir los recuerdos astrales, nuestras experiencias, ¿no? Entonces, básicamente esos son los sueños. Los sueños son de gran importancia, siempre han sido de mucha trascendencia en todas las culturas antiguas. No solo ahora que podemos decir que está como puesto de moda, sino que siempre se le ha dado una importancia capital a los sueños. Las culturas antiguas, por ejemplo, los egipcios, los griegos, los romanos y todos los pueblos de la antigüedad que desarrollaron un alto valor del conocimiento esotérico, supieron aprovechar los sueños, el conocimiento que hay detrás de los sueños. Incluso los propios egipcios desarrollaron una especie de, podemos llamarlo en términos modernos, un diccionario o que nos ayuda a interpretar los sueños, ¿no? Un libro de interpretación de sueños, porque vamos a ir entendiendo ya al final del tema que los sueños son una forma de autoconocernos. Los sueños es un mensaje, es una carta que viene de los mundos internos, una información que va a la conciencia de cada quien y necesitamos, por lo tanto, aprender a descifrar, aprender a leer, aprender a recibir esa enseñanza que viene de los mundos internos. Por eso decía el Talmud que un sueño sin develar es como una carta sin abrir. A veces, bueno, ahora ya no, ¿verdad? Pero antes, quizás todavía a algunos nos tocó mandar cartas, ¿no? Y las cartas pues tardaban muchos días a veces en llegar. Cuando llegaba el sobre por la correspondencia, pues uno qué es lo que hace, inmediatamente lo toma y abre el sobre para pues ver qué es lo que viene ahí, esa carta de un amigo, de un familiar, ¿no? Del enamorado o la enamorada, ¿verdad? Inmediatamente lo abrimos y lo leemos porque ahí hay información y nos enteramos de noticias, ¿no? De cosas. Lo mismo son los sueños son información que llega a nosotros y que ahora es nuestro trabajo interpretarlos con el objetivo de conocernos a sí mismos, descubrir qué es lo que somos, qué es lo que tenemos, cómo podemos ir transformándonos, ¿no? Entonces, por este motivo, todos los pueblos de la antigüedad vieron a los sueños como una forma de guía para la propia vida. Por ejemplo, se dice que algunos sacerdotes o médicos de la antigüedad, griegos sobre todo, o algunos sacerdotes también encomendados al dios Apolo. En la antigüedad era muy común que un sacerdote fuera médico a la vez, porque decían, ¿no?, que curaban el cuerpo físico, pero también curaban el alma. Entonces, cuando una persona estaba en una especie, o mejor dicho, estaba enferma, estos sacerdotes inducían al enfermo a un sueño.
lo ponían a dormir. Y cuando despertaban, les pedían a aquel enfermo que les dijera todo aquello que habían soñado, en dónde habían estado, qué habían visto, a quién se habían encontrado en ese mundo de los sueños. Y en base a eso ellos podían hacer un diagnóstico de la enfermedad que tenía esa persona y así ayudarlo a recuperar su salud. Esto es muy interesante, ¿no? Porque mucha gente también ha sido influenciada por los sueños. Ahora se me viene en estos momentos al pensamiento el que descubrió la vitamina C. No recuerdo ahorita bien el nombre, el dato, pero el que descubrió la vitamina C, varios de sus trabajos fueron influenciados mucho por sus sueños, por sus experiencias oníricas, ¿no? El caso también de el científico ruso, el que estableció o el que le dio un orden a la tabla periódica de los elementos químicos. Mendeleev se llama, ¿no? Se apellida. Él cuenta la historia que una noche, o bueno, él intentaba encontrar un orden, ordenar los distintos elementos químicos de la naturaleza, pero no tenía como que idea, no sabía cómo o por dónde empezar. Entonces cuenta la historia que un día él soñó que los elementos de la tabla periódica se iban como que acomodando de menor a mayor. Entonces él por intuición pues entendió y fue así que él estableció un orden de la tabla periódica de los elementos, ¿no? Que es todavía muy usada en nuestros días, ¿no? También ha habido casos, por ejemplo, como de un instrumento, una máquina que todos en algún momento yo creo que le hemos utilizado, la máquina de coser. Esto es muy interesante, ¿no? Porque la máquina de coser fue un instrumento que revolucionó prácticamente la industria textil, ¿no? Porque antes todo era como pues a mano, ¿no? Todo se confeccionaba pues a mano. Cuando aparecen las primeras máquinas de coser y sobre todo la que conocemos hoy en día, que es digamos la más tradicional ya, o se ha convertido en la más tradicional, pues todo cambió. Pues aquel que inventó ese modelo justamente estaba con esa idea, ¿no? de cómo perfeccionar la máquina, cómo hacerle, ¿no? Entonces cuentan la historia también que él en una visión, bueno, en un sueño, mejor dicho, una noche, se vio en una selva donde él iba caminando y de pronto aparece una tribu de caníbales que lo empiezan a perseguir. Entonces él empieza a correr para salvar su vida, pero lo acorralan y todos en círculo le apuntan con sus lanzas y amenazándolo, ¿no? Amenazándolo, diciéndole que si no construye, si no termina la máquina de coser, se lo van a comer, ¿no? Entonces él, Edward Howe, no, creo que sí, se apellida Edward, perdón, se llama Edward, pero no recuerdo bien su apellido. Mejor lo investigo para no darles un dato equivocado. Bueno, este personaje, cuando ve que le empiezan a apuntar o a intimidar con las lanzas, él ve que en la punta de la lanza de las flechas, bueno, sí, hay una especie de orificio. Entonces, cuando él percibe eso, inmediatamente despierta de ese sueño y dice, ya sé cómo hacer la máquina de coser. Entonces, ¿qué hizo? Que le puso un ojo, ¿no? A las agujas, que es el que todos hemos visto en las máquinas de coser. Y gracias a eso, pues, se reinventó la máquina de coser. Eso es muy interesante, ¿no? Porque vemos cómo los sueños
sí han influenciado en muchas cosas de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida común y que a veces pasamos de manera desapercibida, ¿sí? Por ejemplo, también en la ciencia han habido casos, ¿no? Como el caso de que decíamos del descubridor de la vitamina C, eh, en la, en la filosofía o en la literatura también, como el caso de este poeta que escribe un poema muy bello que es La vida es sueño. Calderón de la Barca me parece que se llama. Él es muy interesante, ¿no? Porque ese poema donde él dice que la vida es un sueño, ¿sí? Y los sueños son, pues hace referencia, hace alusión al estado que tiene nuestra conciencia de forma, llamémosle natural, ¿no? Durante el día, un estado de somnolencia, un estado de profundo sueño. Y que muchas veces lo que para nosotros lo tomamos como una realidad, como una verdad absoluta, debido al estado en que está nuestra conciencia, pues esas realidades son sueños, son meros sueños que proyecta nuestra mente. Y él dice, por eso, esos sueños son. Tenemos que despertar de ese sueño, tenemos que salir de ese estado de inconsciencia para despertar a una nueva realidad de la existencia. Entonces vamos viendo con estos ejemplos cómo los sueños han tenido una importancia cardinal en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Ha habido algunos personajes que a través de los sueños pudieron adelantarse a ciertos eventos o sucesos que iban a pasar en el tiempo futuro. Algunos que son muy conocidos, como el caso de Julio César, aquel emperador romano. Cuenta la historia que su esposa Calpurnia, una noche o la noche antes de que lo asesinaran, ella soñó como del cielo o en el cielo pasaba una estrella fugaz y caía a la tierra y se iba apagando. Entonces ella interpretó ese sueño como un mal presagio para el César. Ella sabía que algo malo iba a pasar, que algo malo le iba a suceder. Incluso algunos astrólogos también tuvieron esas visiones en sueños y le advirtieron al César de que no fuera a sus reuniones que tenía programado ese día. Algunos dicen que le dieron nombres de quienes iban a ser los traidores, de lo que le iba a suceder. Pero el César, no quiso oírlos. Entonces él fue hacia el Senado, a donde tenía que ir por cuestiones laborales, y fue asesinado. Lo mataron a traición, ¿no? Y eso se lo hicieron saber a su esposa a través de los sueños. Y yo creo que ahorita, bueno, estamos hablando ahorita de personajes que son quizás muy conocidos o que podemos encontrar información fácilmente de ellos en internet. Pero yo creo que a nosotros mismos también nos ha sucedido alguna experiencia de este tipo, ¿no? Que hemos tenido sueños que son muy reales, que los vivimos muy intensamente, que parece que estamos viviéndolo físicamente. O hemos tenido sueños donde, por ejemplo, soñamos con una persona que hace mucho tiempo que no veíamos y pasan los días y esa persona nos las encontramos en la calle o nos habla por teléfono y decimos, wow, pero qué curioso, hace poco soñé contigo y mira, ahora nos hemos encontrado. Entonces los sueños realmente tienen mucho significado, tienen mucha información, mucha trascendencia y debemos nosotros empezar a familiarizarnos con ese tipo de experiencias. Porque los sueños, como decía en un principio, nos van a ayudar a autoconocernos.
En la cuestión científica o médica, pues no podemos dejar de mencionar al famoso psicoanalista Sigmund Freud, que podemos decir que fue uno de los pioneros en la época más reciente en dedicar el estudio a los sueños de una forma más académica, más científica, entre comillas, ¿sí? Y a utilizar también los sueños como método terapéutico, que no fue el primero, porque ya decíamos que desde la antigüedad muchos sacerdotes curaban por medio de los sueños, tenían una terapia con los sueños, pero sí en nuestra época más reciente, Sigmund Freud fue uno de los pioneros en ese sentido, el padre del psicoanálisis. Y obviamente que en su momento sacudió a toda la comunidad médica, porque ellos decían, ¿qué tiene que ver el sueño o las experiencias de los sueños con cuestiones de salud, con cuestiones orgánicas, ¿no? Porque para ese entonces los sueños se tomaban como simplemente fantasías, como cosas que no tenían ningún valor en la vida de las personas. Pero Freud sí que empezó a encontrar ciertos patrones, ¿no? Ciertos sueños que ayudaban, o al ser, podemos decirlos, interpretados, ayudaban a las personas a mejorar su conducta o a trascender cierto tipo de traumas de tipo psicológico. Esto es muy interesante, ¿no? Podríamos ahondar mucho en este aspecto de la visión que tenía Freud respecto a los sueños, ¿sí? Sin embargo, él lo asociaba mucho con las cuestiones de tipo erótico, con las cuestiones sexuales, ¿no? Él muchas veces comentaba que los sueños, la mayoría casi todos los sueños tenían un origen de tipo sexual, una represión de tipo sexual, ¿no? Él nos habla, por ejemplo, del complejo de Edipo y muchas otras cosas, la verdad, muy interesantes, que si ustedes tienen la oportunidad de estudiarlo, pues se los recomendamos, ¿no? Estudiar un poco lo que es Freud. Sin embargo, la visión que tenía Freud respecto a los sueños, pues no es toda. Desde la parte más esotérica, se tiene una concepción más profunda respecto a lo que son las experiencias oníricas. Otro discípulo, o el discípulo, podemos decirlo así, más exaltado de Freud, pues es el psiquiatra Jung, Carlos Gustavo Jung, que él pues aprendió con Freud, pero él empezó a notar que había ciertos sueños que eran comunes, que eran afines en las personas, independientemente del lugar en donde vivieran. Es decir, que podría haber una persona que viviera, por ejemplo, en Alemania y otra, no sé, en Perú, y tener sueños o símbolos o vivencias muy parecidas. Él le llamó como los arquetipos, ¿no? Que son símbolos universales. También descubrió que había sueños que con el paso del tiempo se cumplían. Descubrió que no todos los sueños son represiones de tipo sexuales o que son repeticiones de lo que vivimos durante el día, sino que hay unos sueños que vienen de otro lugar y que tienen un objetivo de transmitirnos enseñanzas, conocimientos. Jung él sí que se adentró más en las cuestiones esotéricas, en la alquimia, la cábala y otras tradiciones herméticas de las que él bebió para poder tener un conocimiento más profundo de lo que son los sueños. Él mismo narra una anécdota, una experiencia que él tuvo,
que él soñó que una parte de Europa era arrasada por un gélido viento y que por donde pasaba todo ese viento, todo lo que iba cubriendo lo iba destruyendo, lo iba deteriorando. Es curioso que pasaron 2 meses y es cuando se desata la guerra mundial. Y lo que él soñó, esa parte que soñó de Europa devastada por el hielo, fue la parte más afectada que sufrió Europa a causa de la guerra mundial. Entonces, él descubrió que había otras cosas que no encajaban pues dentro de la teoría o de las afirmaciones que mencionaba Freud. Para la ciencia hermética, para la tradición esotérica, el conocimiento gnóstico, pues podemos ver a los sueños o clasificarlos en 3 tipos de sueños. Los sueños que son los sueños de tipo mecánicos, los sueños proféticos y los sueños simbólicos. De manera muy general, ¿no? Porque podemos sacar de ahí todavía subdivisiones, pero generalizando tenemos 3 tipos de sueños: sueños mecánicos, sueños simbólicos y sueños proféticos. Los sueños mecánicos son básicamente repeticiones de lo que nosotros hacemos durante el día. Es todo aquello que queda almacenado en nuestra memoria, en nuestro subconsciente, y que se proyecta en el mundo onírico, en el mundo de los sueños. Es lo que Freud en parte decía, ¿no? Nuestros deseos reprimidos, nuestras frustraciones, todo aquello que no exteriorizamos conscientemente, todo eso nos lo guardamos, lo reprimimos, y cuando tenemos la oportunidad en el mundo astral, pues ahí lo sacamos, ahí lo manifestamos, ¿no? Entonces muchos de nuestros deseos, miedos, preocupaciones, proyectos, se pueden manifestar ¿en dónde? En el mundo astral. Y esos sueños son muy fáciles también de reconocer porque son repeticiones de lo que hemos visto durante el día o de lo que hemos estado viviendo, ¿no? Una persona que dedica su vida o gran parte de su día a estar trabajando, laborando en una maquiladora, por ejemplo, que tiene que estar cosiendo, cortando, o es un trabajo muy intenso, pues son muchas horas de trabajo que todo ese mecanismo, todo eso, esa información, pues queda de alguna forma grabada en la psique, en la mente, y cuando va uno a dormir, pues ¿qué sucede? Que puede darse el caso de que se sueñe que sigue trabajando, ¿no? Que está trabajando en la empresa o que está trabajando ahí en el área de la costura o ahí donde desarrolla sus actividades. Ese es un sueño de tipo mecánico, un sueño repetitivo. Y esto nos indica pues que hay que estar o observar el funcionamiento de la máquina humana. Los sueños mecánicos normalmente tienen una íntima relación con los centros de la máquina humana. Como ya hemos estudiado, los centros de la máquina humana, que son 5, los centros inferiores, son centros psicofisiológicos que permiten el correcto funcionamiento de la máquina humana cuando estos trabajan en armonía. Cuando no trabajan en armonía, esto genera un deterioro en la máquina humana, en los centros de la máquina humana, que generan también problemas de salud, ¿no? Cuando abusamos mucho de uno de estos centros, ya sea el centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo o el centro sexual, pueden, si no nos damos cuenta nosotros de que estamos haciendo un mal uso de la máquina humana, a través de los sueños se nos puede indicar también qué centro está trabajando mal. Entonces existen sueños de tipo intelectual, ¿no? Cargados de mucha energía intelectual. Hay sueños que se relacionan con el centro motriz,
que son estos sueños que decíamos repeticiones de lo que hacemos durante el día, ¿no? Tenemos los sueños de carácter emocional, los sueños instintivos y los sueños sexuales. Estos sueños, intelectual, emocional, motor, instinto y sexual, pues nos están indicando el grado de trabajo de los centros de la máquina humana. Entonces, todo sueño que nosotros tengamos, no importa si sea, digamos, podemos llamar incoherente o que podemos decir es que ese sueño estuvo muy raro, muy extraño, no tiene pies ni cabeza. Yo creo que ese no tiene ningún sentido. No, claro que tiene un sentido y hay que estudiarlo, hay que analizarlo para descubrir qué es lo que nos está diciendo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos los sueños de tipo mecánicos. Luego vienen los sueños proféticos, que son sueños que nos avisan de ciertas cosas que pueden suceder o van a suceder durante un tiempo, que puede ser durante esa semana, puede ser el siguiente mes o pueden pasar años para que suceda eso que vimos en el sueño, ¿no? Y eso pues hay que estar muy atentos. Uno debe de aprender a diferenciar entre los sueños mecánicos, los sueños proféticos y los sueños simbólicos. Y esto se va a ir dando en base al desarrollo de nuestra propia conciencia, ¿no? Hay un sentimiento, una sensación muy especial que nos indica a cada quien qué tipo de sueño es, simbólico, profético o mecánico. Alguien puede soñar en un sueño simbólico, por ejemplo, en el sueño profético, el sueño que se tiene normalmente es, se interpreta normalmente todo de manera literal, ¿no? O sea, tal y como se ve, es como se tiene a veces que interpretar. Supongamos que una persona sueña que va por la montaña y de repente ve que empieza a derrumbarse parte de la montaña y que las rocas, la tierra va hacia él y despierta, ¿no? Entonces, ahí esa persona debe de aprender pues a diferenciar, y si llega a la conclusión de que es un sueño profético, entonces, ¿qué quiere decir? Que un día va a suceder algo de eso, ¿no? Y puede pasar el tiempo y un día que va a la montaña sin que él se acuerde de ese sueño, cuando llega en ese momento, la conciencia se activa y dice, ah, esto ya lo soñé. Y se pone en alerta, ¿sí? Se pone alerta la conciencia para evitar pues que le pase lo que le tenía que pasar, un accidente, un asalto o algo, ¿no? O sea, los sueños también nos pueden profetizar ciertos eventos que nos va a suceder, ¿no? Y es justamente para eso, nos avisan para que nosotros estemos alertas, para que estemos atentos y pues no nos pase nada, ¿verdad? O sea, es una forma de recibir también información del mundo astral. Luego también tenemos los sueños que son los sueños simbólicos. Los sueños simbólicos son muy interesantes porque están cargados muchas veces de imágenes, de colores, de números, de sonidos que a veces no entendemos, ¿no? Hay sueños simbólicos muy, por decir así, muy fáciles de recordar, y hay otros sueños que son cargados con, como decimos, de muchos símbolos que a veces nos es difícil de entenderlos o de descifrarlos. Los sueños simbólicos también nos quieren decir algo, nos quieren transmitir una enseñanza, un conocimiento. Para esto, para poder ahora ir interpretando los sueños, no existe, mejor dicho, como tal, una guía, un manual. Todos esos manuales que a veces nos quieren pues vender o que vemos en las librerías, en las bibliotecas, o incluso el mismo manual que nosotros les compartimos en el grupo de WhatsApp,
no debemos de tomárnoslo como una guía absoluta, sino simplemente es una orientación que nos puede ayudar a interpretar nuestros sueños. Porque hay diferentes tipos de sueños, porque hay diferentes tipos de personas. Cada persona soñará lo que tenga que soñar de acuerdo a su nivel de ser, a su nivel de conciencia. Una persona, por ejemplo, que es atea, ¿qué sueños va a tener? ¿No? O sea, ¿en qué va a soñar? ¿Qué experiencias va a tener? Una persona que es muy religiosa, pues evidentemente que tendrá otro tipo de sueños, otro tipo de experiencias. Una persona que está luchando por despertar, que está trabajando en su desarrollo interior, obviamente que sus experiencias oníricas serán totalmente distintas. Y dentro de nosotros, o sea, como grupo, las experiencias de cada quien son diferentes y la manera de interpretarlas también obviamente serán distintas. Si yo sueño algo, un símbolo, y otra persona de aquí del grupo tiene un sueño parecido y ve el mismo símbolo, las interpretaciones van a ser totalmente distintas. ¿Sale? Digo esto porque a veces queremos que alguien nos interprete nuestro sueño. Oye, ¿qué crees? Mira, tuve un sueño y soñé esto, esto y esto. ¿Qué significa? ¿No? Pero no existe mejor interpretador de los sueños que uno mismo. Uno mismo debe de aprender a interpretar sus sueños, a descifrarlos, a obtener el conocimiento que que ese sueño encierra. ¿Sale? Entonces, el manual que yo les compartí en el grupo, como les digo, es simplemente una guía que nos puede ser útil en ciertos momentos. Pero al final debemos nosotros guiarnos por nuestro corazón, por nuestra intuición. No hay mejor guía que el corazón. Hay que aprender a escuchar la voz de nuestro corazón. Ahorita que recuerdo esto, abro un pequeño paréntesis. Aquí en la Ciudad de México existe o está el Museo Nacional de Antropología. Y hay una frase muy bonita que han puesto en una de las salas, que está a la entrada de una de las salas del México antiguo, que hace referencia a los toltecas y dice más o menos así: los toltecas eran tan sabios porque sabían escuchar a su corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, escuchar la voz del corazón. Porque el corazón es la intuición, es el conocimiento que viene de la conciencia. En algunas películas todavía, ¿no? En algunas novelas, así cuando alguien está, alguna persona está confundida y le pide consejo a otra persona, ¿no? Luego pasa esto en las películas, llega alguien y le dice: ¿qué dice tu corazón? Escucha tu corazón. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro corazón. Porque esa voz no es una voz como nosotros que estamos hablando, sino es una intuición, es una corazonada, es un sentimiento de tipo superior que nos guía, que nos orienta, que no sabemos a veces de dónde viene, ni qué nos quiere decir, pero lo sentimos. Y ese sentimiento hace que tomemos la dirección correcta. Así entonces, cuando nosotros queramos saber el significado de uno de los sueños, necesitamos escuchar nuestro corazón, la voz del corazón. Entonces, hay ciertos patrones, ciertas medidas que podemos apoyarnos para darle una interpretación a los sueños. Por ejemplo, tenemos la ley de las analogías, ¿no? Ley de analogías, ley de correspondencias, la cábala fonética,
la cábala numérica, que son herramientas que nos pueden ayudar a nosotros a descifrar nuestros sueños, nuestras experiencias, ¿vale? Entonces, yo los invito a que ustedes empiecen a observar sus experiencias, empiecen a recordar sus sueños y, si es posible, a llevar un registro escrito de todos los sueños que tengan. Escribir sus sueños con el mayor de los detalles posibles, ¿no? Poner en su libretita lo que hayan soñado, y eso les va a servir a ustedes para ir desarrollando más su memoria onírica. Hay un mantra que nos puede ayudar a nosotros para recordar nuestros sueños. Si en el momento en que despertamos del sueño intentamos recordar nuestro sueño, pero no recordamos absolutamente nada, podemos entonces utilizar el mantra Raum Gaum, R-A-O-M, Raum Gaum, G-A-O-M, Gaum. Y este mantra lo vamos a ir vocalizando: Raum Gaum, Raum Gaum. Los mantras hay múltiples formas de vocalizarlos, ¿no? Esa es una forma. Alguien podría hacer alargar más las vocales. Es como lo sintamos. En realidad no hay como tal en algunos mantras una forma específica. Lo importante es que lo hagamos, y eso nos va a empezar a conducir como una especie de hilo de Ariadna, y nos va a traer los recuerdos que tengamos o que hayamos tenido de las experiencias del mundo astral. Y todo eso que recordemos hay que anotarlo en un cuaderno, ¿vale? Entonces vamos a realizar estos ejercicios durante esta semana. Esperemos que por lo menos son una semana que tenemos 7 días para tener un registro de nuestros sueños. Lo mucho o poco que recordemos hay que anotarlos, ¿vale? Si no recordamos los sueños, hay que vocalizar el mantra Raum Gaum. Y si se nos complica todavía recordar nuestros sueños, nuestras experiencias oníricas, bueno, pues vamos a ver una clase que se llama la yoga del sueño. La yoga del sueño es una serie de pasos y de disciplina que debemos nosotros de adquirir para recordar de mejor manera nuestras experiencias oníricas y conseguir ese desdoblamiento astral de manera consciente. La yoga del sueño es una técnica que viene del Oriente y que perfectamente podemos nosotros utilizarla para tener experiencias conscientes en el mundo astral. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a dar recomendaciones importantes para que nuestro descanso, la hora del dormir, sea una especie de ritual, digámoslo así, donde haya ciertos elementos, ciertos símbolos que motiven o activen a la conciencia para que ella esté más atenta en el mundo astral y pueda, ya sea despertar en ese mundo o bien traer la mayor parte de recuerdos conscientes aquí al mundo físico, a nuestro cerebro. Pues bien, vamos entonces